En este vídeo vamos a estar analizando las tres mejores cámaras de acción del mercado, la Insta360 Pro, la GoPro Hero 12 Black y la DJI Osmo Action 4, tres cámaras con características muy parecidas, pero con algunos puntos que les hacen marcar la diferencia entre ellas. Así que no esperamos más y vamos a por el vídeo. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. Y empezamos en este caso por la Insta360 Pro, tiene unas dimensiones de 71 x 48 x 27 mm y un peso de 180 gramos, lo que la hace muy compacta y ligera para llevarla a cualquier aventura. Su diseño es robusto y moderno con un acabado en color negro y el logo de Leica en la parte frontal. Su pantalla táctil se puede girar 180 grados para facilitar el encuadre y el control de la cámara, y también se puede conectar una segunda pantalla remota que se puede colocar en la muñeca o el manillar. Es la única entre las tres que nos ofrece esta posibilidad. La cámara tiene un sensor de 1,3 pulgadas que le permite captar más luz y ofrecer un mejor rango dinámico, lo que se traduce en una imagen más nítida y detallada, incluso en condiciones de poca iluminación. La lente Leica Submarine tiene una apertura de 2,6 y una distancia focal equivalente a 16 mm, lo que le da un gran ángulo de visión y una buena profundidad de campo. El chip de inteligencia artificial de 5 nanómetros se encarga de procesar la imagen y aplicar funciones como la reducción de ruido, el HDR activo, la estabilización Flow State y el Horizon Lock 360. La Insta360 Pro puede grabar vídeo en 8K 24 fps con proporción 16:9 y 2,35:1, siendo la primera cámara de este tipo que alcanza esta resolución. También puede grabar en 4K 120 fps, lo que permite obtener una cámara lenta, fluida y espectacular. Además, tiene otros modos de vídeo como el Free Frame, que permite ajustar el ángulo de visión y la perspectiva después de grabar, el Pure Video, que optimiza la calidad de imagen en situaciones de poca luz, el Star Lapse, que crea vídeos de las estrellas en movimiento, el Time Lapse, que acelera el tiempo, el Time Shift, que combina el timelapse y la cámara lenta, la pregrabación, que guarda los segundos previos a pulsar el botón de grabación, y la grabación en bucle, que sobrescribe el contenido más antiguo cuando la memoria está llena. La cámara también puede tomar fotos de 48 megapíxeles en formato JPG y DNG RAW, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de editarlas. Tiene un modo de foto HDR, que combina varias exposiciones para obtener una imagen más equilibrada, un modo de intervalo, que toma fotos de forma automática a intervalos regulares, y un modo de ráfaga, que toma varias fotos seguidas a alta velocidad. La Ace Pro tiene una batería de 1500 mAh que se puede cargar al 80% en solo 22 minutos gracias a la tecnología PD de carga rápida. La autonomía depende del modo de uso, pero grabando en 4K 60 fps, tiene una duración de unos 70 minutos. Viene con una memoria interna de 64 GB y una ranura para tarjetas micro SD de hasta 256 GB. Tiene una resistencia al agua de hasta 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasa adicional, lo que la hace ideal para actividades acuáticas. También tiene un sistema de audio que reduce el ruido del viento y capta el sonido ambiente con claridad. La cámara se puede conectar por Wi-Fi o Bluetooth al smartphone o al ordenador, y se puede controlar por voz o por gestos. Una novedad es que cuenta con inteligencia artificial, que aplica algoritmos avanzados para mejorar la imagen y facilitar la captura, además de ayudarnos a hacer una mejor edición de vídeo y ayudarnos a escoger las mejores tomas. La Insta360 Pro es una cámara de acción que ofrece una calidad de imagen excepcional, gracias a su sensor, su lente, su chip y sus modos de vídeo y foto. Es una cámara versátil, que se adapta a diferentes situaciones y permite obtener resultados creativos y profesionales. Además, es muy fácil de usar, se puede controlar desde la pantalla, desde el dispositivo remoto, por voz o por gestos. Es una cámara inteligente, que aplica funciones de IA para mejorar la imagen y facilitar la captura y edición de los momentos más destacados. Es muy resistente y se puede sumergir hasta 10 metros, además también cuenta con una batería de carga rápida.
Por lo tanto, la Insta360 Ace Pro es una cámara súper recomendable para las personas que buscan una calidad de imagen insuperable, que quieren una cámara que se adapte a diferentes situaciones y que les permita obtener resultados creativos y profesionales, que valoran una cámara que sea fácil de usar y que tenga funciones de IA. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. Vamos ahora por la segunda opción y la más conocida de todas, que ya va por su versión 12. La GoPro Hero 12 Black es la última versión de la popular serie de cámaras de acción de GoPro, que se caracteriza por su diseño compacto, robusto y sumergible, y por su calidad de imagen y sonido excepcionales. La Hero 12 Black incorpora varias novedades y mejoras respecto a su predecesora, la Hero 11 Black, como una mayor resolución, un mayor rango dinámico, una mayor estabilización, una mayor duración de la batería, una mayor compatibilidad y una mayor inteligencia. Vamos a ver sus características principales, y es que tiene unas dimensiones de 71 x 55 x 33,6 mm y un peso de 158 gramos, lo que la hace fácil de transportar y de montar en diferentes soportes y accesorios. Su diseño no varía mucho de su anterior versión. Si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Tiene un acabado en color negro y el logo de GoPro en la parte frontal. Su pantalla trasera es táctil. También se puede conectar una segunda pantalla frontal que muestra la información de la cámara y el estado de la grabación. La cámara tiene un sensor de imagen de 1 a 1.9 pulgadas que le permite captar más luz y ofrecer un mejor rango dinámico, lo que se traduce en una imagen más nítida y detallada, incluso en condiciones de poca iluminación. La lente tiene una apertura de 2.8 y una distancia focal equivalente a 16,6 mm, lo que le da un gran ángulo de visión y una buena profundidad de campo. El procesador de imagen se encarga de procesar la imagen y aplicar funciones como la reducción de ruido, el HDR, la estabilización y el bloqueo del horizonte. La Hero 12 Black puede grabar vídeo en 5.3K 60 fps con proporción 16:9 y 4:3, siendo la primera cámara de este tipo que alcanza esta resolución. También puede grabar en 4K 120 fps, lo que permite obtener una cámara lenta fluida y espectacular. Además, tiene otros modos de vídeo como el Free Capture, que permite ajustar el ángulo de visión y la perspectiva después de grabar, el Time Mode, que crea vídeos acelerados con estabilización, el Live Burst, que graba 1,5 segundos antes y después de pulsar el botón de grabación, y el Live Streaming, que permite transmitir en directo a través de plataformas como YouTube, Facebook o Twitch. La cámara también puede tomar fotos de 27 megapíxeles en formato JPG y RAW, lo que permite una mayor flexibilidad a la hora de editarlas. Tiene un modo de foto HDR, que combina varias exposiciones para obtener una imagen más equilibrada, un modo de ráfaga, que toma hasta 30 fotos por segundo, y un modo de intervalo, que toma fotos de forma automática a intervalos regulares. La cámara tiene una batería de 1720 mAh que se puede cargar al 80% en solo 35 minutos gracias a la tecnología de carga rápida. La autonomía depende del modo de uso, pero grabando en 5.3K 30 fps puede grabar unos 90 minutos. Tiene una memoria interna de 32 GB y una ranura para tarjetas micro SD de hasta 1 TB. La GoPro es sumergible hasta 10 metros sin necesidad de carcasa adicional, lo que la hace ideal para actividades acuáticas. También tiene un sistema de audio que reduce el ruido del viento y capta el sonido ambiente con claridad. La cámara se puede conectar por Wi-Fi o Bluetooth al smartphone o al ordenador, y se puede controlar por voz o por gestos. También tiene funciones de inteligencia artificial que ayudan a seleccionar y editar los mejores momentos de forma automática, y también se puede acceder a una comunidad online de creadores y compartir los contenidos en las redes sociales. La GoPro Hero 12 Black es una cámara de acción que ofrece una calidad de imagen excepcional, gracias a su sensor, su lente, su procesador y sus modos de vídeo y foto.
Es una cámara versátil, que se adapta a diferentes situaciones y permite obtener resultados creativos y profesionales. Es muy fácil de usar, que se puede controlar desde la pantalla, desde el dispositivo remoto, por voz o por gestos. La Hero 12 Black aplica funciones de inteligencia artificial para mejorar la imagen y facilitar la captura y edición de los momentos más destacados. Es una cámara resistente, que se puede sumergir hasta 10 metros y que tiene una batería de carga rápida. En resumen, la GoPro Hero 12 Black es una cámara de acción que destaca por su calidad de imagen, su versatilidad, su facilidad de uso, su inteligencia y su resistencia. Es una cámara que nos ofrece una experiencia satisfactoria y que permite obtener contenidos de alto nivel. Todos estos años hasta llegar a su versión 12 le han dado muy buenos resultados y con cada versión van mejorando y se superan cada vez más. Y por último vamos a por la marca más conocida por fabricar drones, la DJI Osmo Action 4, se trata de la segunda generación de la cámara de acción de DJI, que mejora algunos aspectos de su antecesora, como el sensor, el rendimiento con poca luz, el color y la batería. La DJI Osmo Action 4 tiene unas dimensiones de 7,05 x 4,42 x 3,28 centímetros. Viene con el nuevo sensor CMOS de 1.3 pulgadas, que le permite funcionar mejor en entornos con poca luz que el sensor de 1.2.3 pulgadas de la Osmo Action original. Además, cuenta con un potente modo de color de log M de 10 bits, que ofrece una mayor flexibilidad y rango dinámico para la postproducción del vídeo. La cámara puede grabar vídeo en 4K a 120 fps, lo que al igual que la GoPro y la Insta360, le permite crear impresionantes tomas a cámara lenta. También tiene un campo de visión superamplio de 155 grados, que captura más escena y crea una sensación de inmersión. La cámara tiene dos pantallas táctiles, una frontal de 1,4 pulgadas y una trasera de 2,25 pulgadas, que facilitan un mejor encuadre y control de la cámara. La Action 4 dispone de varios modos de grabación, como Slow Motion, Hyperlapse, Timelapse y cuenta atrás. Además, cuenta con 3 sistemas de estabilización Rocksteady 3.0, Rocksteady 3.0 Plus y Horizon Steady. Rocksteady 3.0 es la estabilización electrónica de la imagen de DJI, que elimina los temblores y vibraciones del vídeo. Rocksteady 3.0 Plus es una mejora de este sistema, que permite ajustar el nivel de estabilización según las preferencias de cada uno, y el Horizon Steady es una función que mantiene el horizonte nivelado en 360 grados, incluso cuando la cámara se inclina o gira. La cámara tiene una batería de 1770 mAh, que le proporciona una autonomía de 2 horas y media de funcionamiento. Además, la batería es extraíble y admite carga rápida. La cámara es sumergible hasta 18 metros sin el estuche impermeable y hasta 60 metros con el estuche impermeable. También es resistente al frío extremo, ya que aguanta hasta una temperatura de menos 20 grados centígrados. Admite tarjetas microSD de hasta 512 GB, y recomienda algunos modelos específicos para garantizar un buen rendimiento. También se puede conectar al smartphone a través de la aplicación DJI Mimo, que permite controlar la cámara de forma remota, editar y compartir los vídeos, y acceder a tutoriales y consejos. Todo esto la hacen una cámara de acción perfecta para grabar tomas increíbles de nuestras aventuras. Gracias a su gran variedad de funciones y modos le permiten crear vídeos creativos y dinámicos, con efectos de cámara lenta, hiperlapso, timelapse y cuenta atrás. En conclusión, la DJI Osmo Action 4 es una cámara de acción sumergible que ofrece una excelente calidad de imagen y vídeo, así como una gran variedad de funciones y modos para capturar tus aventuras deportivas con estilo. Se trata de una cámara ideal para los amantes de la acción, que quieren crear vídeos impresionantes y creativos, con efectos de cámara lenta, hiperlapse, timelapse y cuenta atrás. Después de analizar las 3 cámaras, en compra integral llegamos a la conclusión que para nosotros las 3 posiciones quedarían así. El tercer lugar sería para la DJI Osmo Action 4, es una cámara muy balanceada, pero aún le falta un poco para estar al nivel de sus contrincantes.
En segundo lugar, pondríamos a la Insta360 Pro, un modelo que nos ha gustado mucho con su atractivo diseño de pantalla abatible y todas las mejoras de grabación y estabilización que trae. Y en primer lugar, y como lleva años siéndolo, la GoPro Hero 12 Black. Un modelo que van aplicando pequeñas mejoras año tras año, pero que todo esto le ayuda a seguir siendo la mejor del mercado, y es que como siempre se dice, si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Con pequeñas mejoras sigue estando un punto por encima, además, tiene la garantía de bastantes años de experiencia. Desde Compra Integral recomendamos las 3 cámaras y es difícil decantarse por una de ellas al 100%, la ganadora ha sido en este caso la GoPro, pero las 3 tienen cosas que les hacen destacar. Si vemos mucho apoyo en este vídeo podemos hacer un análisis más en profundidad de alguna de las cámaras que nos digáis. Pero hasta entonces, esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de Compra Integral, suscríbete para no perdértelo.